Venezolano, es ingeniero mecánico con estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la UCB, es profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bienvenido, gracias por estar estos minutos con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted, gracias, doctor, para que además se pueda compartir su punto de vista con relación al proceso como se va ejecutando de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. De hecho, recomiendo que sigan también en las redes sociales, específicamente en redes como X, a colega, el periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, quien le lleva el pulso al proceso y hace observaciones sobre aquellas cosas que están retrasadas, por ejemplo, ¿no?, que pueden afectar. Ahora, de acuerdo a la información que usted maneja como director del Observatorio Electoral Venezolano, doctor, ¿dónde pone el resaltador en este momento, en esta etapa? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Digamos, quizás una que engloba todo, que es que en un cronograma que se ha hecho de manera bastante apresurada. En definitiva, desde el momento en que se anunció la fecha de la elección y la elección misma, son menos de 5 meses, 4 meses y tanto, casi 5 meses, pero no llega a los 5 meses. Y nosotros siempre hemos sostenido, y eso, bueno, se ha demostrado con claridad a lo largo de todo este montón de años en que hemos tenido elecciones de calidades diversas, que la democracia requiere tiempo. Todos estos procedimientos que conducen a la realización de una elección, y una elección tan importante como es la elección presidencial, requieren de tiempo, y tiempo por varios factores. Por una parte, por supuesto, el tiempo para la organización de todo este proceso, que no es un proceso sencillo. O sea, estamos hablando de que se van a desplegar en el país alrededor de 15.000 centros de votación, con alrededor de 40.000, 30.000, entre 30.000 y 40.000 mesas electorales, todo lo que significa evaluar la calidad y la qué tan apropiados están los locales que normalmente se hacen las elecciones, lo que se llama el catastro para ese proceso. Digamos, la revisión, por supuesto, del registro electoral y la apertura del proceso de actualización y registro. Todas estas son cosas que requieren de tiempo técnico, digamos, organizativo. Pero además de eso, también se requieren tiempos políticos. Los distintos actores que participan en este proceso, bueno, tienen que tener su tiempo político para terminar decidiendo, en definitiva, cuáles son las alianzas que se van a establecer para presentar candidatos conjuntos. Digamos, todo un proceso que también es un proceso complejo y que, vuelvo y repito, requieren tiempo. Apresurar estos procesos siempre conducen a que las cosas no se hagan del todo bien. Y claramente, digamos, una cosa en la que estamos ahorita. En Venezuela, producto de todos los años anteriores, se ha venido produciendo una brecha cada vez mayor entre aquellos venezolanos que, teniendo los requisitos para poder ejercer el derecho al sufragio, para poderse inscribir en el registro, no lo han hecho. Además de eso, hay un número también creciente de venezolanos que no están residenciados actualmente en su lugar original de inscripción en el registro electoral y requerirían para las elecciones del 28 de julio poder actualizar sus datos para votar más cerca de donde actualmente residen. Bueno, y eso, por supuesto, requiere tiempo. Agréguele a eso también, doctor, y disculpe que lo interrumpa, pero es que también hay países donde, los que están afuera, en países donde ni siquiera hay un lugar para votar, ¿no? Suponiendo el caso que cambiaran el dato en el registro electoral, tampoco está disponible la sede para ello, para el momento del proceso, ¿no?, de votación. Sí, Venezuela no tiene sedes diplomáticas en todos los países del mundo donde hay venezolanos emigrados, sino solamente en algunos de ellos y algunos donde hay una población importante de emigrados, como por ejemplo los Estados Unidos. Resulta que ahí ahorita no hay relaciones diplomáticas y por lo tanto no hay ninguna sede diplomática donde podría realizarse eso. Ese es un problema grueso y que la única manera que hubiese podido el Consejo Nacional Electoral efectivamente abordar ese problema con algún nivel de éxito, si se hubieran diseñado, ya no hay tiempo para eso, pero si se hubieran diseñado algunos mecanismos no presenciales, tanto de registro como de votación. Y eso, la tecnología está a la disposición está a la disposición del Consejo Nacional Electoral para poder implementar un proceso de ese tipo,
y en muchas partes del mundo se hace así. O sea, la gente no tiene que ir esencialmente a votar, sino que lo puede hacer desde su casa por internet. Pero bueno, pero ya no corresponde un reto para esta oportunidad. Eso simplemente ya no es posible. Lo que tendríamos es que tenerlo presente para cuando se aproxime una nueva elección nacional, porque para el año que viene por constitución no tienen derecho a votar los residenciados fuera del país, pero para otra elección nacional, que esa cosa con tiempo se programa y se organiza y se puede hacer perfectamente bien. Y ahí me detengo para preguntarle, doctor Lander. Estamos hablando con Luis Lander, quien es director del Observatorio Electoral Venezolano. Tiempo hubo, quizás no la voluntad. Sí, porque claro, tiempo hubo, y se sabía que en este año por constitución se iban a realizar elecciones presidenciales. Entonces, ¿qué hizo el CNE durante todo este tiempo, doctor? Bueno, entre otras cosas, cambiar varias veces de directiva. Que eso también produce, digamos, en la constitución está establecido, y eso tampoco es una cosa del todo caprichosa, que el periodo de una junta directiva del Consejo Nacional Electoral es 7 años. Y el propósito es que sea 7 años, además 7 años, y que se renueva a la mitad de los rectores. Entonces, digamos, que siempre hay rectores que tienen experiencia, siempre debería haber rectores que tienen experiencia en los asuntos electorales. De los rectores que están ahorita, hay uno solo que tiene tiempo en el Consejo Nacional Electoral en varios puestos. Ahorita está el rector, que es Quintero. Pero bueno, eso es parte del problema. O sea, digamos, ahí no ha habido un equipo en el Consejo Nacional Electoral que pueda digamos, tener una visión un poco más a largo plazo de las necesidades del poder electoral en Venezuela, y que pueda asumir retos de ese tipo, porque estoy convencido que eso no es una cosa fácil. O sea, lograr efectivamente mecanismos de votación y registro no presenciales no es sencillo. Eso requiere, es complicado en su diseño, pero una cosa que es más complicado aún es que nos convencen a todos los venezolanos que el sistema está bien y que le tengamos confianza. Cosa que el Consejo Nacional Electoral, la Junta Directiva anterior a la actual del Consejo Nacional Electoral, hizo una auditoría del sistema automatizado de votación integral por un equipo de muy alto nivel profesional, 10 personas, de posiciones políticas plurales, y esto yo creo que es muy importante subrayarlo, tener conciencia de eso, que es un equipo donde no era ni oficialista ni oposición, sino habían oficialistas, habían de oposición, había gente que no le importaba demasiado la política, sino que le interesaba los asuntos técnicos involucrados en el sistema automatizado de votación. Ese equipo, repito, de 10 personas que tenían esa integración plural, revisó nuestro sistema electoral, la parte automatizada, todo lo que tiene que ver con el uso de recursos tecnológicos, computación, etcétera, el sistema. Esa parte la revisó todo lo que quiso. Tuvo casi 2 meses, 1 mes y 3 semanas revisando el asunto, y elaboraron un informe final diciendo que el sistema automatizado, insisto en esto porque eso es parte del sistema electoral, no todo, pero en el sistema automatizado, que ese sistema automatizado era robusto, era seguro, era confiable, el voto se contaba bien y se totalizaba también bien. Desafortunadamente, ese Consejo Nacional Electoral, con esos resultados en su mano, no hizo suficiente divulgación de esos resultados, porque las auditorías tienen ese doble propósito. Las auditorías tienen el propósito efectivamente de ver cómo funciona un sistema, detectar eventuales errores, hacer sugerencias para mejorarlo, pero también, si como ocurrió en esa oportunidad, se llega a la conclusión de que la cosa está bien, difundirlo, esos resultados, lo más que se pueda, para que efectivamente la ciudadanía le gane más confianza al sistema automatizado de votación. Todavía hay gente que en Venezuela le parece que las máquinas de votación hacen trampa. No estoy diciendo que en el sistema de votación en Venezuela no se hacen trampas, pero sí me atrevo a asegurar que las trampas que se puedan hacer en el sistema electoral venezolano no son en las máquinas de votación, es fuera de eso. Y por eso es importante también la organización de testigos para el día. Sí, claro, antes, durante y después, exactamente. Pero ya para cerrar... Y una cosita más allí, porque es muy importante. Mañana se van a elegir los miembros de mesa. Y los miembros de mesa se seleccionan por sorteo. Y ese que se selecciona por sorteo quiere decir que tú, que yo, que cualquier vecino
puede salir seleccionado para formar parte de la mesa. Hay que hacerle un llamado a la gente que salga seleccionado, que independientemente de la flojera que le pueda dar, porque obviamente no es una tarea especialmente entusiasta de pasarse un día en una mesa de votación, pero independientemente de que eso le pueda producir mucha flojera, es muy importante asistir y cumplir con ese proceso, porque de la calidad, del esfuerzo que hagamos los ciudadanos en ese proceso va a depender su calidad. Uh-huh, uh-huh. De acuerdo. Y ya para cerrar también sobre lo que es el registro en el exterior y en Venezuela, ¿no? Porque también ha habido observaciones de que de que no son suficientes los puntos para registrarse. En el caso sobre todo de los jóvenes, se calcula que alrededor de 1,5 millones deben actualizar también sus datos dentro de Venezuela. ¿Cómo cree que se va a desarrollar de acuerdo a cómo vamos ese proceso internamente y en el exterior con qué tanto podemos contar, digamos, de venezolanos que están fuera? ¿Realmente en qué países y con qué cantidad? Alrededor, de acuerdo a los cálculos que hacen ustedes ya. Sí, en Venezuela, el Consejo Nacional... Y también en el exterior. Sí, sí, pero en Venezuela, para empezar por allí. El Consejo Nacional Electoral ya hizo público y se anunció que desde ayer deben estar funcionando 315 puntos de actualización y registro establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Ese es el número más bajo de puntos fijos que ha desplegado el Consejo Nacional Electoral en todas las últimas elecciones, incluidas las elecciones presidenciales del 2018, que fueron unas elecciones hechas más a la carrera que esta. Pero bueno, eso supuestamente, ese número de puntos de actualización y registro fijo son pocos, porque hay unos puntos adicionales a eso itinerantes. Ahora, el problema con los puntos itinerantes es que la información sobre dónde están ubicados y cómo es la distribución de eso es muy misteriosa. O sea, nadie lo sabe a ciencia cierta y hay en algunas partes, y eso sí tenemos testimonio que ya desde ayer empezaron con eso, que son cosas como los consejos comunales, los que están informando y cuasi administrando esos procesos y por supuesto eso allí ya genera algún nivel de desconfianza. Okay. En el exterior tendrían que ser los consulados y las embajadas, pero bueno, esto repito, en aquellos países donde hay migrantes venezolanos, si acaso hay una embajada y si acaso hay 1 o 2 consulados adicionales, ¿no? en los países que tienen, qué sé yo, España, por ejemplo, que es un país que tiene muy viejas y fecundas relaciones diplomáticas con Venezuela. Entonces ahí hay, claro, la embajada de Madrid y hay algunos consulados, qué sé yo, en Vigo, en Barcelona. Sí, y hay una población importante de venezolanos. Así es, lamentablemente se me acabó el tiempo, doctor. Va a quedar para una segunda parte, pero por lo pronto le agradezco mucho los minutos dedicados como director del Observatorio Electoral Venezolano para justamente compartir pues información y su punto de vista con relación a cómo va el proceso de cara a las presidenciales del 28 de julio. Luis Lander, mil gracias, feliz tarde para usted y también cierro con este dato importante para que se den una mejor idea de esta etapa del proceso. Destacan varios medios, entre otros lo leo de vozdeamerica.com, que se estima que en Venezuela unos 3,5 millones de venezolanos entre 18 y 35 años de edad no están inscritos en el registro y que alrededor de 1,5 millones deben actualizar sus datos. Y es por ello, ante esa cantidad, que desde hace varios meses diversos sectores, entre ellos organizaciones como Súmate y Voto Joven, han solicitado al CNE establecer al menos 1.500 puntos fijos e itinerantes en los 335 municipios del país. Sin embargo, la lista divulgada este domingo solo precisa 315 puntos. Vamos con música, en breve volveremos.